Un saludo cordial a todos los integrantes de la Corporación Educativa de Extensión Profesional CEPROGAM. Vamos a continuar con este módulo de arte y cultura. Ya hemos conocido las características propias, las diferencias entre arte y cultura, sus competencias, los lenguajes artísticos, y estamos en el componente de danza. Estamos iniciando con danzas de la costa y específicamente el festejo, ¿verdad? El festejo. Pero de alguna manera tenemos que conocer el contexto histórico, cómo se da el festejo en el Perú, ¿no? No es que nace de la nada, sino tiene un origen. Y muchas veces estas manifestaciones tenemos que conocerla muy bien, ¿no? Para evitar ciertas confusiones que se dan, ¿no? Por ejemplo, la determinación o la denominación que tiene el negroide, por ejemplo. El negroide es una denominación que se ha establecido y prácticamente es muy popular para definir la música negra, y está mal establecida esa denominación, porque yo no puedo poner ciertas características propias de la persona. Por ejemplo, si yo soy de baja estatura, ¿no? Yo soy chato, no me van a decir vamos a bailar un chatoide, o voy a denominar una danza porque alguien es blanco, lo voy a llamar blancoide, ¿no? O el flacoide por ser delgado. Entonces ahí ya encontramos una mala denominación, ¿no? Una mala denominación. Pero ¿cómo nace el festejo o las danzas afroperuanas, ¿no? ¿O cuál es su verdadera denominación? ¿Música negra, la música afro o afroperuana? Nosotros sabemos ya por historia que el español viene en conquista no solamente a nuestro Perú, sino a todo el continente. Y entre el siglo XV y XVI los ingleses descubrieron un gran negocio. Este negocio era la esclavitud. Esta esclavitud, de alguna manera sabemos de que hubieron esta trata de personas del África, específicamente de Angola, ¿no? Y que de alguna manera empezó este negocio en los puertos de Panamá, el Caribe y en el Callao. Por lo general los negros vinieron a desenvolver trabajos forzados en esa primera instancia, buscando oro y plata en las minas de Potosí, en ese momento el Alto Perú, ¿no? Y de acuerdo por las inclemencias del tiempo, el negro no pudo adaptarse a ese trabajo forzado, ¿no? Porque no estaban de acuerdo no estaban aclimatados a eso, ¿no? Y bueno, después de ello viene, después de la conquista, después de toda esta búsqueda del oro y la plata, viene la época virreinal. Si bien el negro, cuando viene, vamos a encontrar características propias de ellos. Por ejemplo, vamos a encontrar el negro bozal. El negro bozal es aquel que mantiene su lengua de origen y no la cambia por nada. Es denominado el negro bozal, ¿no? Pero en cambio hubo otra población negra que se culturizó, que empezó a aprender el castellano, la misma manifestación doctrinaria. Entonces a ellos se les denominaba ladinos. Entonces hubieron ya ciertas discriminaciones entre los mismos negros, ojo, porque al negro bozal era el esclavo que le mandaban a hacer mucho más fuerte el trabajo, mientras que el ladino eran aquellos que hacían los trabajos más suaves, de campo, ¿no? Muchos de ellos hasta comandaban las chacras, los caporales, en fin, ¿no? El grupo de negros que no permitía estar en la esclavitud formaban asentamientos humanos. Estos asentamientos eran denominados palenques, ¿no? Y muchos de ellos se establecieron en diferentes lugares de América y, como no, en nuestro Perú. Solamente si queremos hablar de Lima, ¿no? Muchos de ellos se fueron al sur de Lima,
¿no? A la zona de Ica, Cañete, Pisco, y en este caso de lo que conocemos de la Gran Lima de esa época virreinal, se establecieron estos palenques, por ejemplo, en las zonas de Cieneguilla, que en ese tiempo pertenecía a Pachacama, ¿no? Se establecieron en este caso en las afueras de la Gran Muralla de esa época. ¿Cómo nacen estas manifestaciones, ¿no? Los negros, al inicio previo, cuando llega la conquista, muchos de ellos vinieron con sus manifestaciones, sus adoraciones. Ellos por lo general adoraban mucho a la naturaleza, ¿no? Tenían diversos tipos de costumbres, por ejemplo, para poder procrearse entre ellos, tenían todo un tema ritual. Por lo general lo hacían en horas de la noche, muchas veces se escapaban, ¿no? Se escapaban y hacían estas fiestas nocturnas para que entre ellos pueda existir la convivencia y puedan así procrear o tener una familia. Como ellos no podían estar juntos, ¿no? Los esclavos se juntaban en diferentes lugares. Pasa el tiempo y el negro de alguna manera empieza a tener ciertos privilegios. Y estos privilegios nacen ¿cómo? Nacen gracias a ese adoctrinamiento a la fe católica, ¿no? Ellos empezaron a ser parte de cofradías como por ejemplo la Virgen del Rosario, la cofradía de Santo Domingo, la cofradía de San Salvador, cofradía de San Salvador, ¿no? Todos ellos, al pertenecer a estas cofradías, tenían ciertos privilegios. Ya no trabajaban mucho o le daban ciertos tiempos para que hagan estas fiestas. Estas fiestas, de alguna manera, venían con música y baile. La costumbre negra, ahora un poco que se combina con el criollismo, ¿no? Y empieza una mezcla de costumbres. Pero por lo general nosotros confundimos todo, lo confundimos porque muchas veces presentamos un festejo denominado negroide y vestimenta de Valentina. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, porque por lo general caracterizamos a la mujer que baila con una faldita pequeña y una blusa corta, ¿verdad? Entonces eso es denominación de Valentina. Las danzas en el Perú son de negros, no solamente es el festejo, o sea, vamos a encontrar el agua de nieve, vamos a encontrar el amor fino, vamos a encontrar el alcatraz, el baile de frente, el cabe, canto de jarana, congorito, la copla, la cumanana, la danza habanera, el atajo de negritos, el son de los diablos, el andó, la zamacueca, el panalivio, el mismo pregón, la danza de la pava, la resbalosa, el tondero, la zamba landó, en fin, ¿no? El mismo zapateo negro. Y de alguna manera, mira las diferentes descripciones que tiene la música negra, pero todo lo llamamos negro, ¿no? Pero son danzas totalmente independientes, son manifestaciones con sus propias características, pero no solamente se da este tipo de manifestación negra con el festejo o la música afro, por ejemplo, en las alturas, ¿no? Puse un ejemplo al inicio, en el trabajo en las minas en el Alto Perú, hoy en Potosí, pertenece ya a Bolivia, ¿no? Pero en esa época, en una época de la conquista y donde el trabajo forzado del negro era en las minas, ellos, ¿no? Muchas veces al no poder trabajar ante esas inclemencias del tiempo, muchas veces se fugaban y armaban estos palenques, ¿no? Por ejemplo, en la zona Yunga de Bolivia, en ese tiempo el Alto Perú, hay manifestación negra, por ejemplo, la saya. No es la saya que conocemos
¿no? La música moderna saya negra, sino es otro tipo de manifestación propia de la costumbre negra, ¿no? Y que poco a poco esa misma saya fue modificándose, y ahí vienen, por ejemplo, otro tipo de manifestaciones, y empiezan a ser el caporal, por ejemplo. El caporal vendría a ser una manifestación propia, ya creada, ¿no? En los años 80, en los años 70, pero que tiene un antecedente, ¿no? No podemos confundir, no es la misma saya que conocemos con estas nuevas costumbres, ¿no? El atajo de negritos, ¿no? El atajo de negritos, las payas, en otros lugares. Entonces, esta manifestación negra se da en diferentes partes del Perú, en diferentes lugares. En América vamos a encontrar, por ejemplo, en el Caribe, ¿no? La bomba puertorriqueña, el merengue dominicano, que es parte de la música afro, el mismo son cubano, la cumbia colombiana, ¿no? El chuchumbé mexicano, ¿no? Entonces, encontramos que la manifestación negra en América Latina es amplia. En el Perú es tremenda, pero muchos de ellos se van perdiendo en el tiempo, ¿no? Entonces, la misión de nosotros como docentes es conocer y saber distinguir cada uno de ellos. Los espero. Voy a dejar las preguntas al final, ¿sí? Y cómo nosotros, cuál es nuestra misión como docentes para poder salvaguardar ese patrimonio cultural, ese legado de la música afroperuana que está establecida y que debemos seguir manteniendo. Vamos a seguir entonces con el festejo.